estamos cerca de las 10 de la mañana, está pasando rápido esta mañana de día martes, con una temperatura todavía fría en la capital santiagueña, una sensación térmica de 5 grados y una temperatura actual de 6 grados. Vienen pasando muchas cosas desde la semana pasada en la República Argentina, primero los vaivenes del Congreso de la Nación, con temas en tratamiento tan importantes, temas sensibles para la sociedad en su tratamiento, en su repercusión, en su impacto, jubilados, discapacidad, Garraham con la ley de emergencia en pediatría, bueno, en fin. Y después del Congreso, casi a una semana, allí dando vueltas unos audios, un funcionario que es sacado de su cargo. Otra área sensible en la cual se vienen debatiendo muchos temas, sobre todo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y estalla el escándalo por esta presunta red de coimas en justamente la Agencia Nacional de Discapacidad. Es como un combo muy amplio, es como mucho para abordar, pero ¿tiene incidencia en el día a día de la gente? ¿Tiene repercusión estas temáticas que hacemos referencia? Vamos a tratar de conocer y ahondar en el tema. Le voy a agradecer estos minutos al licenciado Sebastián Alperín, él es sociólogo y aquí apuntamos, es analista de opinión pública. Licenciado, un gusto saludarlo. Karina Romano le habla. Bienvenido a la mañana de Panorama. ¿Cómo está? Karina, ¿cómo te va? Un gusto escucharte. A usted también. Gracias por estos minutos. Por favor, un placer, a disposición. Licenciado, hablamos de usted como analista de opinión pública y usted sabe que se ha difundido una encuesta que dice que la confianza en el gobierno alcanza su valor más bajo desde el inicio del mandato del presidente de la Nación. ¿Esto es solo una radiografía de lo que está pasando a nivel social, de tantos temas que se debaten en nuestro país? A ver, yo diría, esa es una foto que se inserta en una película, como vos bien destacás. La realidad es que si uno mira la tendencia de lo que se llama el tracking, ¿no? La evolución de las encuestas de opinión pública, desde fines del año pasado el gobierno viene experimentando un marcado descenso en su imagen, que en todo caso se estabilizó en algunos momentos, mejoró después sobre todo la salida del cepo, pero la realidad es que, bueno, empezó un año con traspiés, recordemos el discurso del presidente en Davos, el tema del caso Pesos Libres, la designación fallida de los jueces Lijo y García Mancilla, pero más que eso nosotros hemos hecho, de hecho, a principios de año un estudio a través de grupos focales con votantes de Milei, y el principal motivo no tenía que ver con estas cuestiones, sino la sensación de que todavía no hay un derrame en términos de beneficio de bolsillo en relación al ordenamiento macroeconómico que el modelo propuesto por el gobierno nacional se está planteando. Y ahí es donde hay una ansiedad y esta crisis económica, este parate, esta preocupación que las encuestas también dan cuenta en cuanto al desempleo, ya sea por aquellos que no lo tienen o quienes lo tienen y ven el temor a perderlo o simplemente recurren a ingresos adicionales porque la plata no alcanza, básicamente. Bueno, esto genera un caldo de cultivo en el cual la corrupción, el solo hecho de la presunción de corrupción ya genera un hilo muy sensible en un contexto de crisis económica y sobre todo en un área como es discapacidad, muy sensible, y para lo cual el gobierno justamente recurrió a un veto argumentando de que no había plata, ¿no? O sea, básicamente que avalar esa medida implicaba poner en riesgo el superávit fiscal. Así que bueno, es un combo, pero como vos decís, el tema de las encuestas hay que prestarle mucha atención porque ayer salió publicado el índice de confianza del consumidor y del gobierno, sí, que realiza la Universidad Torcuato Di Tella con la consultora Poliarquía, sí, y marcaron el descenso más abrupto de un 14%, y respecto a la medición anterior, que es mensual. Y el dato importante es que se trata del indicador que históricamente mejor correlaciona con los resultados electorales, ¿no? El que más relación guarda con lo que avisoran todos, como estar en plena campaña, gobernando y con elecciones casi en la puerta. Y sí, el 7 de septiembre tenemos la elección en Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. El primer poste que deben atravesar, dicho por los propios candidatos, además. Sí, pero además, insisto, este índice fue realizado previo a la aparición de los audios, con lo cual surge la pregunta de qué hubiera pasado si, es decir,
cuánto más se hubiera deteriorado. En fin, es un escenario bastante complicado para el gobierno, como probablemente no lo tuvo desde que asumió, ¿no? Ahora, licenciado, nosotros, le voy a hacer un comentario simple de la mujer en la casa, con la familia, de la trabajadora, por ahí con un compañero de trabajo, en una mesa de café, y usted con todo su profesionalidad, darle el marco a lo que le voy a decir. Porque uno cuando sale un audio, bueno, tómalo literal, lo que acaba de aparecer, la denuncia, la presunta red de coimas y demás. La gente empieza a hilar fino, che, ese audio está editado, es falso. ¿Hasta dónde vamos con ese análisis después de puesto el tema ya en el ámbito social? A ver, yo te diría, la gente por default está con el chip activado en modo sospecha. Ah, bien. ¿Qué quiere decir esto? Digo, en un contexto donde la gente sospecha de la política y todo lo que eso implique, y más a sabiendas de que muy probablemente haya alguna participación de organismos de inteligencia, etcétera, la gente se plantea el interrogante. Sobre todo en un contexto donde las redes sociales funcionan como el ecosistema donde donde se produce o no el impacto de estas situaciones, y funciona lo que se llama el sesgo de confirmación, ¿no? Es decir, así como aquellos que se declaran kirchneristas más radicales, si se quiere, y en todo caso cuando aparecieron las denuncias contra Cristina decían Clarín miente, el famoso argumento. Bueno, ahora podría pasar lo mismo. Entonces uno tiende, insiste, y hablo sin haber medido el impacto de esta medida porque es muy reciente, pero lo haremos próximamente, pero uno podría pensar que en todo caso se plantea algún interrogante respecto al timing, ¿no? De esta situación. En consecuencia me parece que hay que ser muy cauteloso en cómo se analiza y medir impacto. De todos modos, sí es cierto que bueno, que esto también puede tener un efecto acumulativo, porque también resignifica el caso Pesos Libras, incluso alguna denuncia que, si bien es anterior, pero que en alguna medida también impacta al gobierno actual en relación al tema del fentanilo. Sí, justo le iba a comentar eso, porque lo del fentanilo es muy reciente en cuanto a conocimiento propio de lo que puede haber pasado. ¿Qué tenemos el título? Fallecieron 96 personas en nuestro país a causa, o sea, ¿cómo comenzamos a extraer toda esa información y cómo queremos nosotros que la analizamos de la mejor manera posible, obviamente desde donde estemos, y cómo miramos todo eso? O sea, me parece que ha sido una serie de acontecimientos, de temas que se estaban hablando y resulta que del otro lado viene como toda esta sombra y como toda esta oscuridad. Sí, a ver, me parece que acá una cosa que se destaca es que en general los analistas coinciden que si una bala no le puede entrar a Milei es la de la corrupción. Justamente porque él asumía como leitmotiv inicial desde que irrumpió en la escena política contra la casta. Entonces se le desarma el edificio, digamos, ¿no? Si eso llegara a ocurrir. Esta mañana hablábamos con nuestro analista económico de todos los días y decía, la política y la economía siempre están muy relacionadas, van casi de la mano. Entonces ahora tenemos que poner un nuevo ingrediente, la política, la economía y estos hechos que también revolucionan, licenciado. Me parece que desde usted, como su mirada de psicólogo, también lo ve como todo convulsionado, como estallan las redes, hay polémicas, lo estamos conversando el tema. Sin duda, y además, insisto, cuando el bolsillo apremia, la gente está más sensibilizada, ¿no?, con el tema corrupción. Del mismo modo que cuando hay un escenario de mayor bonanza, aparecen discursos, como de hecho ocurrió durante el menemismo, de roba pero hace, y entonces parecería que en ciertos sectores de la sociedad al menos hay una mirada con cierta indulgencia respecto a este tipo de cosas. Desde el punto de vista del escenario económico, uno podría pensar que este no es el caso, teniendo en cuenta que el principal activo del gobierno descansa más sobre expectativas futuras que sobre beneficios presentes, teniendo en cuenta el cuadro económico que estamos viviendo, ¿no? Licenciado, ha sido un gusto hablar con usted. Gracias por poner esa cuota profesional en nuestro análisis. No, por favor, un placer y a disposición de ustedes. Gracias, licenciado. Buena jornada para usted.
Bueno, igualmente, que tengan un buen día. Saludos para toda la audiencia. Gracias, muy amable, buen día. Bueno, el licenciado Sebastián Alperín, él es sociólogo, analista de opinión pública. ¿Qué está diciendo por estas horas la opinión pública? Y bueno, y el licenciado nos está diciendo algo muy importante. Todavía estamos hablando de lo que ha pasado en el Congreso, esta medición de la Universidad Torcuato Di Tella, que me alcanzaba Laura con estos porcentajes, el nivel de confianza en el gobierno que fueron tomados mucho antes de que comiencen a dar vuelta y se abra la polémica y una investigación judicial por esta presunta red de coimas. El licenciado Alperín también con su mirada profesional sobre el tema. ¿Con qué nos vamos a la pausa, Guillermo?